Muy buenas tardes, compañeros concejales. Saludar a la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Un saludo muy especial al colectivo feminista Las Polas que nos acompaña el día de hoy. A la Patrulla Púrpura, me alegra verlos acá. Los invitamos para que por favor tomen asiento acá en alguna de las curules de los concejales para poder participar de esta sesión. Señora secretaria, por favor, procedemos a hacer el llamado a lista de verificación del quórum. Muy buenas tardes para todos. Ángelo Castellanos, Buenas tardes, presente. Ociel Ortiz, Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Presente. Karen Vargas. Presente. Tenemos quórum, señora presidenta. Vendo quórum. Señora secretaria, por favor, proceder a dar lectura del orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria de Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de hoy, 28 de octubre del 2024. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas. Cuarto, intervención del director de Juventudes Municipal, doctor Fabián Josué Meridiano Mejía. Socialización a la comisión del proyecto Cartografía de Acoso Sexual en Espacios Públicos de Yopal en acompañamiento de la colectiva feminista Las Polas. Quinto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señora presidenta. Leído el orden del día. Señora secretaria, se somete a discusión. No habiendo discusión, se somete a votación. Ángelo Castellanos, Sí. Ociel Ortiz, Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Karen Tatiana Vargas. Aprobado. 3 votos positivos. Aprobado el orden del día, señora presidenta. Aprobado el orden del día. Continuamos con el siguiente punto del mismo. Tercero, aprobación de actas enviadas al correo de concejales el día 19 de noviembre del 2024, acta número 006 de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Está leída el acta, señora presidenta. Leídas las actas, compañeros, se somete a discusión. No habiendo discusión, se somete a votación. Ángelo Castellanos, Ociel Ortiz, Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Karen Tatiana Vargas. Sí. 3 votos positivos. Aprobadas las actas. Aprobadas las actas, continuamos con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Cuarto, intervención del director de Juventudes Municipal, doctor Fabián Josué Meridiano Mejía. Socialización a la comisión del proyecto Cartografía de Acoso Sexual en Espacios Públicos de Yopal en acompañamiento de la colectiva feminista Las Polas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer enormemente a la concejal Karen Tatiana Vargas, como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, por este espacio que nos brinda en esta instancia del Consejo Municipal, con el propósito de dar a conocer los resultados de un proyecto de investigación realizado por la colectiva feminista Las Polas, un grupo de mujeres jóvenes del territorio que aplicaron a un fondo por el cual les financió esta estrategia que permitió realizar un proceso de investigación sobre el acoso sexual en espacios públicos. Agradecer también a cada uno de los concejales que hacen miembro de esta comisión, en nombre de nuestra Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Marcela Hernández, de nuestra gestora social, Paula Ruiz, y de nuestra directora de la mujer. Agradecemos estos espacios que permitan empoderar y potenciar el rol de la mujer dentro del territorio. Señores concejales, consideramos desde la Secretaría de Desarrollo Social y a cada una de las comunidades que en esta tarde se conectan a través de esta Comisión Legal para la Mujer, para la Equidad de la Mujer, que es fundamental la discusión abierta y profunda sobre los hallazgos de este estudio. A su vez, consideramos la importancia de que de este espacio podamos articular acciones que logren beneficiar a cada una de las mujeres y hombres que han sido acosados sexualmente en espacios públicos en Yopal.
Esto trae consigo la necesidad de crear una ruta integral para la atención y prevención, producto de esos resultados de investigación que a continuación nos darán a conocer la colectiva feminista. Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde de cada una de las dependencias, día a día trabajamos en pro de lograr articular acciones que permitan garantizar la integridad y la vida de cada una de las mujeres y de cada uno de los ciudadanos de Yopal. Por eso celebramos este espacio y celebramos que desde el Consejo se aperturen estas puertas para escuchar tanto a la ciudadanía en una materia tan importante como la que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, concejal, muy agradecido en nombre de nuestra secretaría por escuchar este proceso de investigación. Rompamos el silencio, pariente, que es el nombre del proceso investigativo que le ha dado esta organización social. Agradecemos infinitamente al colectivo feminista Las Polas por querer compartir precisamente este estudio que vinieron realizando con esfuerzo, con dedicación, para que de antemano los concejales puedan conocer precisamente lo que se vino realizando y la comunidad en general, de que nosotras como mujeres y los hombres también estamos expuestas de una u otra forma a este flagelo, y es importante que tanto la sociedad como los actores intervinientes en el restablecimiento de los derechos de hombres y mujeres pues tengan una participación activa. Entonces, agradecemos nuevamente esa iniciativa por querer participar en el recinto del Consejo Municipal de Yopal. Las puertas siempre estarán abiertas y pues contarán con un equipo de concejales que va a estar dispuesto para lo que ustedes necesiten. Entonces procedemos a darle el uso de la palabra. Bienvenidas nuevamente al Consejo Municipal de Yopal. Sí, de ahí pueden intervenir. Bueno, vamos a escuchar antes unos relatos para ponernos en contexto con el tema. ¿Para dónde va todo eso? Qué topocho tan blandito, mi amor. Ya tanta carne y yo con hambre. Ay, tan bonita y tan seria. Déjate querer. Cosita rica, reina, preciosa. He sido acosada desde que tengo memoria. Recuerdo mucho sentir miedo constante. Eso ha hecho que desde pequeña camine muy rápido con cara de enojo, como si eso fuera a evitar que pase. Lo que siempre encuentro curioso es que cuando voy con una pareja o un hombre a mi lado, el acoso se limita a solo miradas constantes. Pero cuando estoy sola, me dicen cosas, me hacen gestos, me chiflan, se acercan, me gritan suciedades, de todo. Siempre son hombres, de diferentes edades. Una vez teniendo más o menos 15 años, iba caminando hacia mi casa y un niño por ahí de 10 años pasó a mi lado y me pegó una palmada en la cola. Quedé supremamente asustada. Él iba con otro niño pequeño y ambos se fueron corriendo y riendo. En otra ocasión iba caminando y un señor en una moto pasó por la carretera y me pegó igual, en la cola. Fue horrible. En esa ocasión pensé que él pudo haberse caído, pudo haberse estrellado, pero nada de eso importó. Él solo quería tocarme y lo hizo. Un hombre que caminaba al frente mío en la Abrir este espacio a Josué por intervenir para poder lograrlo y a Karen por poder también traer este espacio al Consejo. Es un proyecto que hemos realizado por más de 6 meses y más que querérselos dar como, sí, como por, no sé,
es más como esto fue hecho realmente para dárselo a las instituciones, que son quienes más pueden habilitar rutas en contra de esta violencia. Para presentarnos, somos la colectiva feminista Las Polas. Nos creamos en el año 2022 por un grupo de mujeres motivadas a visibilizar las violencias y ser apoyo y contención de las demás mujeres que necesitan apoyo en el territorio. Dale. Bueno, nos movilizamos y fomentamos espacios de diálogo y reflexión. Estas son algunas fotos de los espacios que hemos podido tener. Tenemos también un club de lectura feminista, pero pues vamos a pasar esto más rápido. Ya listo. Cartografía del acoso sexual en espacios públicos de Yopal es como se ha denominado el proyecto que hemos estado realizando. Yo soy la coordinadora del proyecto y lo pasamos a una convocatoria junto con mis compañeras, una convocatoria de Fondo Lunaria, un fondo privado que da recursos para proyectos que quieran hacer cambio social en torno a las violencias, más que todo violencias de género. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto tiene como objetivo identificar la violencia que el acoso sexual genera y cómo ésta transgrede y vulnera el derecho a habitar la ciudad. ¿Por qué lo llamamos acoso sexual? Como ustedes pudieron escuchar, el acoso sexual puede ser verbal, no verbal o físico, desde piropos, miradas, sonidos, chiflidos, hasta algo más grave como tocamientos. Todo esto sin el consentimiento de la persona. Entonces, si alguien o usted le hace esto a una persona y ella en ningún momento pidió que hiciera esto, quiere decir que esto está generando incomodidad, asco, rabia, y por eso es acoso sexual. ¿Y por qué se le llama violencia? Porque hace daño. Bueno, el acoso sexual es un comportamiento que tiene sus bases en la educación sexual que este sistema patriarcal y machista enseña, donde a los hombres se les enseña que son el sexo dominante, que dispone a su antojo, y a las mujeres a comportarse como un sexo sumiso que baja la cabeza y hace caso. Este acto de imponerse sobre las mujeres en el espacio público es como la base en donde tiene el acoso sexual más arraigado su violencia. Bueno, y a modo de spoiler, porque algunos pensarán, pero los hombres no nos acosan en la calle. Sí, es verdad, a la mayoría de hombres puede que no los acosen en la calle, pero tenemos cifras reales de que a los hombres sí los acosan. Puede que no a la edad adulta, a la edad donde están la mayoría de ustedes, pero sí los han acosado a muchos cuando son niños. Bueno, aquí pueden ver un poco de lo de la campaña, como las piezas de redes. Pasa, por favor. Y la cartilla educativa que estuvimos entregando por todas las calles, que aquí tenemos cartillas, se las podemos dar ahorita. La cartilla se titula ¿En qué la embarra el llanero cuando de trato se trata? Es una cartilla que está pues, escrita como en un vocablo muy criollo, también haciendo un poco referencia a poder como ser más cercanas en el lenguaje y poder explicar esto a cualquier tipo de persona. Bueno, hicimos un piloto en ABC de los talleres de los cuales ustedes también hicieron parte. Aquí estuvimos en el Consejo, en la Defensoría del Pueblo, con las unidades de la Fiscalía, con los colegios del Centro Social, el Liceo de la Sabana, el SENA, con semilleros de colectivos y de teatro, con la Unitrópico, con los profesores de la UNAD y con la Plataforma Municipal de Juventudes y la Dirección de Juventudes. Estos espacios fueron realmente pues, muy gratificantes para nosotros porque también nos enseñaron muchas cosas que no sabíamos, como el hecho de que a los hombres los acosan más que todo en su edad de infancias, ¿no? Entonces, esto más que un problema de personas adultas, termina siendo muy focalizado en las infancias.
Y bueno, ya le voy a dar el paso a mis compañeras para que les hablen más de los resultados. ¿Puedo hablar? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, hago parte de la colectiva y con mi compañera Juliana les vamos a presentar los resultados de este proyecto de investigación. Entonces, en primer lugar, mencionar que quisimos categorizar los resultados del proyecto en 3 grandes capítulos. El primero es acerca de las infancias, el segundo es acerca de las masculinidades y el tercero es acerca del acoso ya dirigido hacia las mujeres. En primer lugar, vamos a presentar como las cifras generales de la población encuestada. Como lo mencionó Sofía en la introducción de la presentación, realizamos unas encuestas diagnóstico para poder caracterizar el acoso sexual en el espacio público de Yopal. Encuestamos a más de 500 personas, de las cuales el 63% son mujeres, el 36% son hombres y tan solo el 1% corresponden a disidencias de género como personas no binarias, trans o de género fluido. Acá es importante aclarar que nosotras reconocemos que la representatividad en el grupo de disidencias de género es menor y por lo tanto los resultados que vamos a presentar a continuación no pueden ser generalizados con el fin de no hacer una sobreestimación acerca de las respuestas que obtuvimos de las 7 personas que participaron en este ejercicio y también llamamos la atención a que en futuros proyectos o iniciativas que se realicen, pues se tenga en cuenta estas minorías para buscar una mayor representatividad. Listo. Bueno, me presento yo soy Juliana Gómez, también hago parte de la colectiva y ya como mencionó mi compañera Gabriela, esas fueron como los géneros de las personas. Sin embargo, en temas de edad, el 59% de las personas que encuestamos, de esas 523, tenían entre la edad de 14 y 19 años, el 21% entre la edad de 20 y 29 y el 20% mayores de 30. Estas cifras también responden a, como mencionó Sofía al inicio, nosotros hicimos las encuestas o hicimos grupos focales en los que buscábamos encuestar a la mayor cantidad de gente en un mismo como espacio para que no tener que pasar, aunque también lo hicimos, de ir a la calle y encuestar persona por persona. Sin embargo, pues como parte de la dinámica fueron estos grupos focales, entonces en esos grupos focales nos enfocamos en, como mencionó Sofía, colegios y universidades. El Colegio del Centro Social, el Liceo de la Sabana, la Unitrópico, el ITEI. Entonces, por eso gran parte de nuestra población es población joven, 59% entre 14 y 19 años y, perdón, la anterior era 21% entre 20 y 29 años. Es una población que es joven. Sin embargo, podemos ver que aunque son pequeños, nosotras también pusimos el limitante de 14 años. A partir de los 14 años, las personas podían comenzar a responder la encuesta. Entonces, podemos ver, y vamos a verlo ahorita más adelante en los resultados, cómo es en estas infancias y en estas personas jóvenes que comienzan estos casos de acoso sexual, lo cual consideramos es muy grave. Continuamos. Infancias como primeras vivencias de hostigamiento sexual en las calles. Vamos a escuchar un audio con respecto a esto. En las calles a veces cuando estoy con mi papá me acosan enfrente de él y mi papá no dice nada. A veces trato de decirle, dígale algo al señor, pero dice que es mi culpa por vestirme así. Así como, si la mayoría de mi ropa es manga larga, jeans, pero siempre ando tapada. Mi papá también acosa a las mujeres por la calle y eso me hace sentir mal, pero simplemente no puedo hacer nada porque mi papá me termina regañando. Por el contrario, mi mamá me dice que me mantenga alejada de los hombres y que si alguien me dice algo en un espacio público, les diga que me respeten. Siento que como mi mamá es mujer, ha vivido muchas experiencias con el acoso. En cambio, mi papá es hombre y nunca ha vivido acoso. Me gustaría cambiar eso de mi papá. También he vivido acoso sexual cuando voy para el colegio con el uniforme y eso me hace pensar hasta dónde pueden llegar los hombres, hasta dónde ha llegado ese morbo tan asqueroso. Pero de todos modos, no es algo que ocurra solo a mí o en general solo en Yopal. El acoso está en todo el mundo.
Es importante mencionar que los relatos que les estamos compartiendo fueron relatos compartidos voluntariamente por las personas que participaron en el proyecto y que de manera anónima manifestaron que querían que sus historias fueran compartidas con todos. Entonces, respecto a las infancias, encontramos que desafortunadamente el 80% de todas las personas encuestadas mencionaron o manifestaron que fueron víctimas de acoso sexual en espacio público. Dije que era el 80%, ¿sí? El 80% de las personas encuestadas manifestaron que fueron víctimas de acoso sexual en espacio público cuando tenían menos de 18 años. De este porcentaje grande, llama la atención que el 22% tenían tenían menos de 10 años cuando empezaron a ser víctimas de este tipo de violencia. El 12% mencionó que fue después de los 18 años cuando empezaron a sufrir de este tipo de acoso y el 7% de la población prefirió no decir cuándo empezaron a sufrir de esta violencia. Nosotras creemos que estos resultados, y bueno, con lo que hemos encontrado en la literatura, podemos decir que estos resultados se encuentran muy relacionados con los procesos de normalización del acoso sexual que se vive empezando en nuestras casas y que es un tema que se encuentra establecido en toda la sociedad y lo que hacemos nosotros como parte de ella es perpetuar estos ciclos de abuso y de violencia. Lo que le decimos a los niños frente a estos casos muchas veces es que debe sentirse casi que apenado y sentir que la culpa fue de él al no poder manifestar pues que esto está mal. Entonces les decimos guarda silencio y acepta lo que te pasó. Entonces pues este ciclo de abuso y de silencio pues lo que hace es transmitirse este problema de generación en generación. Lo que nosotras planteamos como métodos de prevención para el acoso sexual infantil es que pues requerimos de un enfoque multifacético que incluya diferentes componentes, no solamente la educación y la pedagogía, sino también temas de fortalecimiento de redes de apoyo, porque nosotros como adultos y como primer contacto que tienen estos niños, muchas veces no sabemos cómo actuar para poderle dar un manejo adecuado frente a estas situaciones. Siguiente. Es importante tener charlas muy honestas y claras con los niños desde muy pequeñas edades, en donde se les deje claro qué es el consentimiento, el respeto por los cuerpos propios y por el cuerpo ajeno, también que ellos sean capaces de reconocer, comunicar y denunciar situaciones de riesgo y peligro. Esto involucra no solamente al entorno familiar como lo son los padres, sino también a los educadores y a toda la comunidad en general. Bueno, vamos a darle paso al siguiente apartado de la investigación. Cuando era niño, en un baño público de un terminal, un hombre se fijó en mis genitales y me sonrió de manera obscena. Hola, ya. Ahora sí, vamos a pasar, no estaba segura. Vamos a pasar al siguiente apartado, como dijo Gabriela, que es más allá del estigma, el acoso sexual en la experiencia masculina. Esta sección específica la tomamos y como dijo Sofía al inicio, es un spoiler, porque muchas veces creemos que solamente las mujeres son quienes viven el acoso sexual o quienes son víctimas de acoso sexual, lo cual podríamos decir que es más común que las mujeres sean las víctimas. Sin embargo, a los hombres también los acosan sexualmente. Y como dijo Sofía, es más en los periodos de su infancia donde los acosan sexualmente, es decir, donde hay una vulnerabilidad más grande porque son niños o son jóvenes. Encontramos que el 45% de la población masculina encuestada dijo que sí había sido víctima de acoso, mientras que el 55% dijo que no. ¿Cómo el ser víctima? Entonces nos preguntamos nosotras al ver estas cifras, ¿cómo el ser víctima de acoso sexual afecta a la masculinidad en el contexto sociocultural llanero? Entendemos que el contexto
sociocultural digamos, el espacio que habitamos es distinto al resto del mundo. En el llano la masculinidad es parte muy grande de la identidad del llanero. Entonces, consideramos que el machismo y las normas de género tradicionales limitan la capacidad de los hombres para reconocer y denunciar las experiencias de acoso sexual. Vemos que es casi 50-50 entre las personas que dicen que sí y las personas que dicen que no. Entonces nos preguntamos, ¿es que acaso los acosan realmente tampoco? ¿O realmente las personas o los hombres son acosados, pero no denuncian o no reconocen que fueron víctimas de acoso sexual? Esto lo creemos que es porque ese machismo de la sociedad de pronto limita o vulnera su masculinidad y por eso no denuncian que son víctimas de acoso sexual. Las siguientes. Estas ya son imágenes esas eran imágenes como de la campaña publicitaria, para que la vean. Estos son relatos de personas. La gente se dio cuenta y no hicieron nada. Un tipo pasó en moto y me tocó. Una vez en la esquina de mi casa, yo ni siquiera llevaba ropa apretada. Le grité que me respetara. Me persiguió por 2 cuadras hasta el colegio. Cuando me di cuenta, se estaba tocando. De niño, cuando empecé a salir solo a la calle. Ahora bien, el siguiente apartado se llama Habitar la ciudad desde los cuerpos femeninos. Tengo una bebé de 2 años y en una oportunidad salía con ella como de costumbre a comprar mercado y cosas para la casa. Y un tipo de una edad como de 45 años se quedó mirándome de una manera exagerada y de paso mirando a mi bebé. Y cuando me di cuenta, se empezó a tocar los genitales. Me causó mucho temor y lo único que fui capaz de hacer fue caminar más rápido y evadir a ese hombre. No me siento para nada segura cuando salgo a la calle. Bueno, entonces en esta sección del informe que les vamos a entregar al final, quisimos abordar entonces ya de manera un poco más detallada el grosso de los resultados que obtuvimos. Acá vamos a volver a traer a la conversación algunas comparaciones de los resultados que obtuvimos en la población masculina y se les estaré indicando cuando trate de cifras solamente de hombres o de mujeres para que todo quede claro. Entonces, según los resultados de la encuesta, el 89% de las mujeres que participaron en este ejercicio de diagnóstico manifestaron que han sido acosadas por lo menos una vez en su vida. Este porcentaje representa el doble al porcentaje manifestado por el grupo de los hombres. En cuanto a la frecuencia del acoso que viven las mujeres de Yopal, según nuestros resultados podemos decir que el 22% de las mujeres son acosadas de 2 a 3 veces por semana, el 18% son acosadas 2 o 3 veces al mes y el 14% son acosadas diariamente. Entonces, pues esto es una prueba contundente de que el acoso callejero en la ciudad de Yopal se vive de manera diaria. Cuando nos referimos a acoso sexual, entonces presentamos diferentes tipos o diferentes manifestaciones de este comportamiento, como lo dijo Sofía al inicio. Nos referimos a tocamientos o roces no deseados, silbidos, persecución o seguimiento, miradas morbosas, gestos obscenos, fotografías o grabaciones sin el consentimiento, exhibicionismo, que es algo que se manifestó mucho en los relatos compartidos, comentarios inapropiados o sugestivos y bloqueos del paso o acercamientos intimidantes. Les leo entonces estos tipos de acoso sexual que pusimos en la encuesta para que puedan entender los siguientes porcentajes. Entonces, acá vamos a presentarles solamente el porcentaje de mujeres que mencionaron señalaron qué tipos de acoso sexual recibían en las calles. Entonces, el 79% de las mujeres manifestó que reciben en su mayoría comentarios inapropiados o sugestivos, seguido por miradas morbosas, silbidos y otros sonidos. En un menor porcentaje tenemos manifestaciones como gestos obscenos o de índole sexual, exhibicionismo, tocamientos o roces no deseados. Acá podemos decir que
Si bien hay diferentes tipos de acoso sexual que se pueden vivir en el espacio público, estos podrían llegar a categorizarse según ciertos aspectos. Como vimos en la primera parte, las manifestaciones que tenían un mayor porcentaje eran de tipo verbal, casi, o de sonidos, y esto ocurre todos los días de una manera muy frecuente. Y ya otros tipos de acoso, como lo son el exhibicionismo y ya contacto físico, ocurren con menor frecuencia, pero lo que nosotras encontramos con los siguientes resultados que vamos a mostrar y un poco también evidenciado con los relatos es que estos son las manifestaciones que más dejan huella en la población porque son los que se quedan en el recuerdo de muchas de nosotras. Y pues si preguntamos acá a las presentes, podríamos darnos cuenta que muchas de nuestras primeras vivencias de acoso sexual o lo que recordamos como acoso sexual estuvo relacionado a exhibicionismo o a roces o contacto físico y no tanto a silbidos o los mal llamados piropos. Bien, esos fueron los resultados con respecto a la población femenina. Ahora, con respecto a la población masculina, encontramos que los comentarios inapropiados o sugestivos tienen el 26%, tocamientos o roces no deseados 19%, silbidos u otros sonidos 16%. Vemos que las cifras como tal son menores que las de mujeres, pero igual vemos que hay casos de acoso sexual y que hay tipos de acoso sexual que están viviendo los hombres más que otros. Los comentarios inapropiados creo que es el más común tanto en hombres como en mujeres. Persecución o seguimiento fueron el 12%, exhibicionismo 11%, gestos obscenos y bloqueos del paso o acercamiento intimidante 9%. Como decía Gabriela, estos otros que son más respecto a los tocamientos, al acceso físico a las personas, se nos quedan más grabados en la mente. Y entre eso, en los relatos que también le solicitamos en la encuesta a las personas que nos podían dar un relato, habían relatos de hombres que decían tanto recibir acoso sexual de mujeres que los tocaban en las calles como de hombres también. Entonces, siendo hombres, pueden recibir acoso sexual tanto de mujeres como de hombres. ¿Qué sienten las mujeres frente al acoso? Ahora en términos de emociones. Vemos que el 70% de la población encuestada dijo que sentían asco frente a ser víctima de acoso o frente al acto del acoso sexual. El 64% sentía miedo, el 64 impotencia, el 62 miedo, el 58 rabia y el 56 inseguridad. Vemos que las de impotencia, miedo e inseguridad siguen siendo más altas del 50%. Esto es importante o consideramos que es importante porque está afectando la manera en la que las mujeres están habitando el espacio público. El hecho de salir a la calle y sentir miedo, más del 50% de la población, el 62%, el 64% siente impotencia o el 56% siente inseguridad, y no solamente en términos de la inseguridad causada por, digamos, los ladrones, etcétera, etcétera, sino específicamente es un miedo relacionado al acoso sexual. Ahora, ¿qué sienten los hombres frente al acoso? Vemos que el 31% siente asco. Vemos que el asco, tanto en mujeres como en hombres, es la emoción más común a la hora de ser víctima de acoso sexual. Inseguridad, 18%, rabia, 17%, confusión y miedo, 16%, y la pena, el 15%. Es interesante esta cifra porque vemos que la confusión es presente en los hombres, mientras que en las mujeres no había una cifra significativa de mujeres que sintieran confusión por ser víctimas de acoso sexual. Entonces, es más común en las mujeres, pero es interesante que los hombres sientan esta emoción o se sientan confundidos o perdidos a la hora de ser víctimas de acoso sexual. Bueno, por si quedaba alguna duda, preguntamos también si hay personas que se sienten halagadas frente a una manifestación de acoso sexual. Y pues el 9% de los hombres dijo que sí y el 2% de las mujeres pues también manifestaron esto, lo cual pues es un porcentaje bastante pequeño, lo cual pues podría decirse que es positivo. Sin embargo, creemos que la meta es llegar a cero, que nadie se sienta halagado por este tipo de comportamientos o que sientan que al manifestar este tipo de comportamientos la persona se puede sentir halagada al respecto.
Bueno, ¿qué factores creen que influyen en el acoso sexual en espacio público? Acá le preguntamos entonces a toda la población. Bueno, algo muy importante acá y que vale la pena aclarar es que estos porcentajes que ustedes están viendo es porque cada una de estas opciones son precisamente eso, opciones, no era solamente escoger una, entonces por lo tanto tenemos como porcentajes que no van a sumar 100. O sea, cada persona encuestada podía escoger más de una. Entonces, entre los factores que se creen que influyen para que ocurran estos casos de acoso sexual, el principal es el estar solo, también un poco relacionado con la vestimenta, la hora, la ubicación, el consumo de sustancias alucinógenas y la orientación sexual. Muy relacionado a esto, entonces lo que vimos era qué lo causa, ahora miremos cuáles son las consecuencias en el comportamiento de las personas que han sufrido este tipo de acoso. Entonces, el 59% de las personas manifestaron que frente al acoso prefieren cambiar de ruta o evitar ciertas áreas. El 43% dice que necesita estar más alerta o le genera ansiedad. Evitan también salir a ciertas horas y también pues el no estar solo, muy relacionado con las causas determinantes para este comportamiento. Sí. Respecto a la probabilidad de sufrir acoso según el medio de transporte, encontramos pues que es variado, encontramos que la caminata sobre todo es como el medio por el cual las personas pueden sentirse o bueno, tienen como una mayor probabilidad de ser acosadas. Vemos que ante la diversidad de medios de transporte pues influyen muchos factores como ya lo mencioné que son los determinantes para sufrir acoso como el estar solo. En el caso de los taxis, el estar en un como lugar cerrado de cierta manera con una persona que puede ser un potencial abusador, pues representa una situación de bastante vulnerabilidad y riesgo. Al igual que, bueno, como lo vamos a ver ahorita, pues el tema del sistema de transporte también está muy relacionado a las rutas en las cuales las personas transitan o ocupan la ciudad. Entonces también vemos que estas probabilidades se encuentran muy relacionadas a eso. También hablamos un poco del privilegio y es que acá no lo podemos ver en la esquina inferior derecha. Esas barras representan, me parece que los vehículos particulares. El carro. Entonces, ahí la probabilidad de sufrir acoso es baja, entonces esto también nos habla del privilegio que se tiene pues al tener un transporte propio que nos puede evitar sufrir de este tipo de acciones. Bien, ahora, ¿quiénes son más propensos a cometer el acoso? Al hacer esta pregunta, los encuestados dijeron que el 53% de los encuestados dijeron que los hombres son más propensos a cometer el acoso. Personas de cualquier género, sin importar, el 24% y las mujeres el 18%. De haber tenido una experiencia de acoso, ¿reportó el incidente a alguna autoridad? El 83% de las mujeres dijeron que no. El 61% de los hombres dijeron que no y solamente el 10% de las mujeres dijeron que sí y el 7% de los hombres dijeron que sí. Ante esta cifra, pues podemos ver que no hay como una claridad en qué hacer cuando somos víctimas de acoso. Es decir, a mí me acosan cuando voy caminando por la calle, ya sea un comentario, ya sea un tocamiento, cualquiera de los tipos de acosos que vimos. ¿Y qué hago? ¿En dónde denuncio? ¿Qué rutas existen? No hay una claridad en las rutas existentes para denunciar este tipo de violencia. Les preguntamos entonces si estaban al tanto de los recursos disponibles para las víctimas de acoso en Yopal, ya sean líneas de ayuda como la 155, digamos, las organizaciones de apoyo, los servicios legales, y el 76% de la población, acá no lo dividimos en género, sino de la población en general, dijo que no estaba al tanto de los recursos. El 24% dijo que sí. Nosotras no ahondamos en preguntas, digamos como, creo que no ahondamos en la pregunta de si cuáles eran como esas líneas que ellos conocían. Sin embargo, vemos que el 76% dice que no, que es una población bastante grande. En su opinión, ¿qué tan grave es el problema del acoso sexual en Yopal? El 40% de la población dijo que es grave y el 28% dijo que es muy grave. Es decir, el 68% de la población encuestada
toma entre grave y muy grave el tema del acoso sexual. El 24% dice moderado, poco grave, nada más el 5% y manifiesta no saber solamente el 4%. ¿Cuáles son los espacios públicos donde las mujeres reciben más acoso? Ahorita Gabriela mencionó los medios de transporte, entendiendo que los medios de transporte también pues son parte del espacio público, de pronto un bus, el taxi, la caminata, son parte de nuestro accionar, de nuestro uso del espacio público y por eso lo tomamos como un lugar donde recibimos acoso sexual. Pero específicamente en temas de infraestructura, vemos que las vías principales son los lugares donde más se recibe acoso sexual con un 66% y los parques. En los parques lo vemos grave porque los niños están en los parques. Entonces, nada más, los lugares comerciales teníamos, bueno, los lugares comerciales teníamos, entre los lugares comerciales teníamos muy marcado unicentro. Entonces, hablamos de que esos son espacios que habitan las infancias, que habitan los niños de pronto en su adolescencia y que son lugares potenciales para recibir acoso sexual. ¿Cuáles son los espacios públicos donde los hombres reciben más acoso? Vemos que el 37% dijo que los parques, el 33% dijo que los lugares comerciales, el 29% los lugares de construcción y el 26% el transporte público. Vemos que los lugares de construcción, esto yo creo que me parece interesante, y es los lugares de construcción tanto para hombres como para mujeres. Creo que todos hemos visto ese típico chiste y ese típico escenario en el que el señor, el maestro de obra, nos manda el piropo. Y creo que ya lo tenemos tan normalizado que es muy común en un lugar de construcción que uno esté acostumbrado a que va a recibir un comentario morboso. ¿Te sientes seguro en los espacios públicos? Esa ya estaba, ¿no? ¿Te sientes seguro en los espacios públicos? El 77% de las mujeres dijo que no y el 39% de los hombres dijo que no, mientras que el 23% de las mujeres dijo que sí y el 61% de los hombres dijo que sí. Vemos una clara diferencia entre hombres y mujeres en este resultado. Bueno, y ya para finalizar entonces este montón de cifras que deben de estar así como súper aturdidos y aburridos, pero creemos que después de la repetición pues algo se nos va quedando. Estos últimos resultados que les presentamos que tienen que ver con los espacios públicos donde se recibe más acoso y la pregunta de si una mujer y un hombre se sienten seguros o no en la ciudad tienen que ver con algo muy importante y muy poco conocido que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho que todos los seres humanos tenemos y no solamente tiene que ver con el habitar y usar la ciudad, sino también en participar en esos ejercicios de planeación y de modificación de estos espacios públicos para que se puedan ajustar a las necesidades y requerimientos que tiene una persona para poder llevar a cabo sus tareas diarias. Si nosotros nos basamos en la respuesta de que el 70 y pico de las mujeres no se sienten seguras en los espacios públicos versus el porcentaje de los hombres que es mucho menor, vemos que no hay un balance en el derecho a la ciudad que se tiene en Yopal. Y pues esto es un índice de calidad de vida a nivel mundial, entonces es algo que como sociedad tenemos que prestarle atención. ¿Qué podemos hacer entonces para que podamos balancear un poco esta brecha? Siguiente. Hay 3 aspectos que en la literatura se mencionan. El primero es trabajar en la seguridad en los ambientes urbanos, y no solamente estamos hablando de una seguridad en términos de delincuencia, sino con enfoque de género, y es pensarnos la planeación urbana con un enfoque de género. Entonces, se construyen las ciudades y las ciudades crecen, pero no se piensan para quién se está construyendo la ciudad y cómo estos espacios o este diseño de herramientas que hay en la ciudad pueden llegar a ser de beneficio para cierto grupo poblacional o pueden convertirse en un foco de inseguridad para ciertos grupos. Y aquí no solamente hablamos de mujeres, también hablamos de personas de la tercera edad y niños. ¿Y quiénes son los principales cuidadores de esta parte de la población? Mujeres. Entonces, generar ejercicios de planificación urbana con un enfoque de género es muy importante. ¿Y qué podemos hacer? Pensarnos en iluminaciones, pensarnos en rutas de emergencia que sean de fácil acceso para las mujeres, como la presencia cercana de CAIS,
Pensarnos que dónde voy a ubicar un puente peatonal o un paradero de buses y qué tan cerca o qué tan aislado queda para que pueda ser usado por la población en general. Todas esas cosas que hacen parte del diseño de todos estos lugares, pues tienen que pensarse con el enfoque de género y reitero que no es un tema de vamos a hacer que las ciudades sean para mujeres y nada más, sino tratar de que sea como un tema de igualdad y de balance para que todos puedan sentirse seguros en la ciudad. El siguiente es la infraestructura y transporte público, entonces muy de la mano con el tema de planeación con enfoque de género. Trabajar en el transporte público. En Yopal no tenemos un transporte público masivo como lo tienen ciudades como Bogotá y por eso acá no tenemos rutas enfocadas en este tipo de violencias en este sistema como tal, pero es muy importante que lo pensemos desde ya. Y también la participación en la toma de decisiones, gobernanza y planificación. Ustedes como concejales deben tener más que claro que para poder tener en cuenta las ideas o las necesidades de un grupo en particular, ese grupo tiene que participar activa y directamente en el proceso de tomas de decisiones. Entonces, que las mujeres hagan parte de estos grupos que tienen las capacidades para tomar decisiones es muy importante porque si no, no hay otra manera para que sus necesidades sean planteadas y sean manifestadas de una forma que se busque poder satisfacerlas. Bueno, el proyecto, como se lo mencionamos en un inicio y tal vez si no lo tienen claro, se llama Cartografía de Acoso Sexual en Espacio Público de Yopal. Una de nuestras compañeras es cartógrafa y ella realizó este instrumento en el cual pues se puede visualizar cuáles son esos hotspots de acoso sexual en la ciudad y son estas zonas donde se ve el color morado de manera más intensa. Esto salió, aparte de la aplicación de la encuesta, también nosotros desarrollamos, o bueno, utilizamos una página web donde se podía encontrar el mapa de la ciudad y las personas que participaron en la encuesta podían poner puntos en donde habían sido acosados alguna vez en su vida. Entonces, este mapa, y aquí hay que aclarar, no refleja la frecuencia en la cual las personas han sido acosadas, sino es simplemente una representación cartográfica en donde se señalan cuáles son esos puntos de la ciudad donde se vive mayor acoso. Y como se pueden dar cuenta, es en toda la ciudad. En mayor o menor medida, pero es a lo largo de toda la ciudad y sí, hay zonas en donde se concentra y esto tiene que ver mucho con nuestros resultados de cuáles son los lugares públicos en los que se presenta más este tipo de manifestaciones de violencia y son las vías principales, las áreas comerciales como el centro de la ciudad y los centros comerciales como Unicentro. Otros puntos a los cuales hay que ponerle especial atención son los parques, como ya lo dijimos, y también las instituciones educativas, y esto está muy relacionado con las infancias y también con el tema de las universidades. Vemos que la zona en donde se encuentra el skate park, el Sena y Unitrópico están en un color morado muy fuerte, esto quiere decir que ahí se sufre de bastante acoso sexual. Entonces, pues este instrumento, pues creemos y consideramos que es una herramienta muy importante para poder facilitar o direccionar de una manera estratégica la toma de decisiones para poder hacer algo frente a esta problemática. ¿Qué podemos hacer? Listo. Ya en cuanto a qué podemos hacer, creemos que, bueno, más adelante vienen un par de modelos, pero nosotros lo dividimos así. Creemos que es importante tener una ruta integral de atención para víctimas y fortalecimiento del proceso de atención desde la denuncia y durante todo el proceso posterior. Esto responde a una como acción inmediata con respecto al acoso sexual callejero. Creemos que esta ruta es necesaria porque, como vimos, una gran parte de la población no conoce cuáles son las rutas de denuncia para poder, pues, hablar con respecto a esto. Y también es importante porque consideramos que los agresores, al no ver una consecuencia de sus actos, pues van a continuar y van a seguir realizando esta acción de acosar sexualmente en las calles porque no encuentran una consecuencia, no hay una denuncia, ellos no
tiene una repercusión sobre sus actos y esto causa que los sigan cometiendo una y otra vez. Esto es de manera inmediata. Ahora bien, también creemos que el problema es un problema estructural de la sociedad que es mucho más profundo y que necesita, pues, porque hablamos de que llevamos años y décadas y siglos viviendo este tipo de acciones contra, específicamente, digamos, como las mujeres, que vimos que es la población más vulnerable, las mujeres y las infancias. Y por tanto, es un problema que es sistemático. Para esto, consideramos que deben haber también campañas o que deben haber propuestas que vayan específicamente a cambiar esta estructura de pensamiento de la sociedad. Por eso creemos que programas pedagógicos en espacios públicos, en entidades públicas y privadas y en instituciones educativas son necesarias para comenzar a cambiar esta idea de que el acoso sexual es algo natural y que es algo común y que no se puede cambiar en general. Esto también viene acompañado del fortalecimiento y la capacitación a instituciones y funcionarios que atienden estos casos, porque no solamente es que yo vaya a denunciar que fui acosada sexualmente, sino que en el lugar en el que denuncio, qué clase de trato me dan, qué clase de importancia le están dando a mi caso y cómo está siguiendo este proceso la persona a la que yo estoy denunciando. Bueno, antes de eso, queremos resaltar la importancia que desde el Consejo se promueva la creación articulada, porque sabemos que no es solamente responsabilidad de los que estamos acá, sino que en esto pues deben estar pues una gran cantidad de instituciones que sabemos que ya están adelantando iniciativas un poco direccionadas a esta ruta, pero tiene que ser un esfuerzo articulado y en conjunto, y cuando nos referimos a que sea integral es que tiene que ser no solamente en que la víctima a la hora que presente la denuncia, sino a lo largo de todo el proceso jurídico, del proceso de atención médica y psicológica, pues tenga la ayuda que requiere. Y pues Yopal en este sentido está un poco quedado porque no tiene esta ruta de atención integral como si la tienen otras ciudades del país. Entonces, pues es algo de vital importancia que se debe empezar a generar, y pues hacemos la invitación para que nos ayuden a promover la construcción de este documento. Y pues asimismo, pues mencionar que estamos totalmente abiertas para participar de alguna u otra manera. También quiero mencionar que la idea de todo esto es empezar a hacer como un análisis estratégico de quiénes son esos actores que no solamente están interesados en esta problemática, sino que también poder evaluar cuál es la capacidad de tomar decisiones que tenemos como actores involucrados en este tema. Entonces, nada, pues también como empezar como con el diseño de esta estrategia, identificando quiénes podrían liderar estos procesos y quiénes podrían apoyarlos como aliados, y pues reconocer que estas personas tendrían un menor poder de decisión, pero todo el interés por participar, como nosotras. Ahora bien, ¿qué modelos podemos tener o qué leyes existen en torno al acoso sexual callejero? Vemos en el ámbito nacional, en Colombia existe la ley 2365 que denuncia y da cárcel cuando es acoso sexual en ámbitos laborales y educativos. También hay una adición, y esto creo que es un proyecto de ley, si mi memoria no me falla, que busca ya como tal penalizar el acoso sexual en los espacios públicos. Esto es a nivel nacional. A nivel internacional encontramos la ley 26485 de Argentina, que es en contra del acoso sexual en los espacios públicos, y la primera ley en Latinoamérica, y creo que es la más conocida y tiene un montón de campaña en internet, campaña mediática para tratar este tema del acoso sexual, es la de Perú, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacio público. Esta da multas y da cárcel para las personas que cometan este tipo de violencia. Y ahora, como tal, a nivel un poco más macro, hay un programa de ONU Mujer que se llama Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que varias ciudades de acá de Colombia ya hacen parte: Medellín, Villavicencio, Bogotá, creo que Pasto. Hay diferentes ciudades en Colombia que hacen parte de este programa, y lo que busca es eso, rutas de denuncia y
cambios en la estructura mental de la población para que el acoso sexual deje de ser una normalidad y una naturalidad en la población. Nada, y pues lo que buscamos al traer todos estos referentes es eso, que los tomemos como ejemplos a seguir. Tal vez si no tenemos como las capacidades técnicas instaladas dentro de nuestras instituciones, pues igual saber que estos procesos existen en otras partes del país y del mundo y que nos pueden ayudar como una guía para poder establecer esta ruta integral o establecer algún tipo de ley que nos pueda dar, ayudar a darle manejo a esta problemática. Bueno, agradecerle al colectivo Las Polas, a ustedes por darnos a conocer este estudio que muy juiciosamente hicieron. Yo tengo una pregunta muy pequeña y es en cuanto a la pregunta de qué tan grave consideraban el problema del acoso. ¿Ustedes pudieron diferenciar qué contestaban los hombres y qué contestaban las mujeres? ¿Sí? No, creo que Lo que pasa es que como dicen que es grave, muy grave, moderado, entonces quería saber quiénes consideran que es menos grave esta problemática de acoso sexual. ese, si no estoy mal, no lo tenemos en la presentación, pero en el Excel de la encuesta, que fue el que trabajamos para hacer todo o sea, donde están como todas las cifras, sí podemos dividir hombres y ver cuáles fueron las respuestas de los hombres y mujeres y ver cuáles fueron las respuestas de las mujeres. ¿Y qué encontraron? Ok, los hombres lo consideran menos grave. Y creo que también parte de que desde niños, cuando ellos de una u otra forma manifestaron esa problemática del acoso, fueron víctimas de acoso, pues lo han venido normalizando. Y creo que también influye que los hombres, como al ser también generalmente los victimarios, pues también lo asumen como algo común. A mí, pues lo que me parece realmente pues triste y preocupante, yo creo que esto también debe extenderse a todos los padres de familia, a los docentes, y es que nuestros niños están siendo acosados. O sea, desde una edad muy temprana, ellos están tomando ese tipo de información que es persuasiva para ellos, pero que a lo largo del tiempo, si siguen en ese mismo entorno de acoso y de acoso, pues puede que más adelante se conviertan también en unos acosadores, ¿sí? Y de ahí parte también esa importancia de lo que hemos venido hablando cuando nos reunimos con ustedes también al conocer toda esta ola de casos que se han presentado en el municipio de Yopal. Y es que es importante que el niño reconozca que este tipo de acciones no están bien, ¿sí? Que él no tiene por qué recibir comentarios inapropiados, persuasivos por parte de los adultos o incluso a veces por parte de sus pares. Yo siempre he dicho que a veces no hay personas más crueles que los mismos niños entre sus pares, ¿sí? Y es porque muchas veces o en su casa también son testigos de que su papá o su mamá pueda ser un posible acosador y él replica ese comportamiento en el colegio, ¿sí? Estábamos y tomamos muy válido lo que ustedes también comentaron en esas mesas de trabajo y es poder incluir en esa cátedra para la paz ese enfoque de eliminación de violencia de género e incluir también ese estudio que ustedes hacen de acoso sexual para dejarles a los niños ese chip de que no es normal, ¿sí? Que ellos también nos ayuden de una u otra forma a jalarle las orejas a sus propios padres cuando sean testigos de este tipo de comportamientos. Entonces, sabemos que es difícil desaprender, porque estamos en una cultura machista, estamos en una cultura en la que, como ustedes bien lo dijeron, las mujeres agachamos la cabeza, ¿cierto? Cuando hay violencia por todo lado y que la hemos normalizado o la hemos justificado, que a veces creemos que no la merecemos. Y es muy triste que a veces ni siquiera nosotras las mujeres creamos en otra mujer, ¿sí? Entonces, felicitarlas nuevamente al colectivo feminista Las Polas por este trabajo y yo creo que, doctora Marcela, este tipo de iniciativas es importante poderlas replicar para ver de qué forma vamos a intervenir en la comunidad, para ver de qué forma podemos
cambiar un poquito esa realidad que nosotros vivimos, que es difícil desaprender, pero que podemos ir incidiendo en esos niños que serán esos hombres del futuro, esas mujeres del futuro, y que esperamos en ellos esté ese cambio en este tipo de problemática, en este tipo de violencia que pues nos afectan. Importante también transmitirle a los padres de familia que si bien usted nos mostraba este mapa de calor, digo yo, donde Unicentro se convierte en un escenario donde muchas personas manifiestan que han sido víctimas de acoso y que si sabemos nuestros niños van al cine, ¿sí? Normalmente van al cine con sus amiguitos a Unicentro y no sabemos de pronto si se encuentran o no con alguna persona que puede que los violente. Entonces es importante que los padres tengan un poco también más de cuidado cuando dejan a sus hijos en este tipo de establecimientos, poderlos llevar hasta la puerta del cine, poder cuidarlos. Hay que cuidar a nuestros niños y de esa forma también poder evitar que ellos sean víctimas de este tipo de flagelos y que con el tiempo pues no lo vayan a normalizar. Entonces, pues nada, desde el Consejo Municipal de Yopal, si bien soy la única mujer, sí, estoy solita, pero pues afortunadamente tengo compañeros que también me apoyan en diferentes iniciativas, entonces acá comprometiéndolos hoy más que siempre para poder articular diferentes iniciativas, para que así como nos reunimos en ocasiones anteriores, ellos pues también participen, nos acompañen, aporten sus ideas desde sus experiencias de vida y nada, y podamos de una u otra forma generar un impacto positivo en la comunidad. Junto con el equipo de prensa también queríamos precisamente generar algunos mitos y realidades sobre todo ese acceso a la justicia que tienen que pasar las víctimas y que a veces dicen, no, es que tienen que pasar tanto tiempo, es que tienen que traer no sé qué, es que, bueno, les ponen mil y un peros, pero es importante que nosotros podamos darle a conocer a la comunidad si es realmente un requisito o no para poder, pues para que le reciban ese tipo de denuncias, ¿sí? Que desafortunadamente pues no hay esa confianza en la institucionalidad, pero es porque puede que desafortunadamente se hayan encontrado con una persona que no sea tan amena o tan amable en el momento de recepcionar su caso, ¿sí? Como se dice por ahí, en la viña del Señor hay de todo, entonces puede que tenga una buena experiencia con la persona que le recibe la denuncia, como puede que no, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante también que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos a dónde acudir, ¿sí? Que sean líneas de atención efectiva o que sean lugares físicos, pero que sean efectivos y que siempre se centren en defender los intereses pues, de la víctima. Entonces, total disponibilidad. Doctora Marcela, como siempre le he manifestado, a la doctora Giselle, Josué, pues para seguir articulando diferentes acciones y poder combatir con este flagelo que desafortunadamente nos ha golpeado muy duro y creo que este año lo hemos sentido más. Gracias, concejal. Como ejercicio desde la Secretaría de Desarrollo Social, con la doctora Marcela y con nuestra directora de mujer, ya hemos venido trabajando en acciones de materia a corto plazo, especialmente con nuestra política pública de mujer. Ese insumo que hoy, bueno, que desde el 12 de noviembre nos lo entregó esa colectiva hacia la alcaldía municipal, ya venimos proyectando acciones para el 2025, especialmente con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente con esas nuevas masculinidades. Es importante de que nuestros jóvenes empiecen a trabajar sobre el ejercicio de las nuevas masculinidades, también quebrando esos paradigmas que existen en este territorio por el ejercicio del machismo. Entonces, estas acciones y en materia de la formulación de nuestra política pública de juventudes será un insumo importante que tomaremos de referencia para poder pensar en acciones que nos permitan garantizar una respuesta rápida frente a estos ejercicios que se presentan de violencia, pero asimismo también para el ejercicio de salud mental de estas personas que pueden llegar a ser víctimas del acoso sexual.
concejales, es una tarea conjunta y yo creo que lo manifestaban la organización social sobre la necesidad de la creación de esta ruta integral, que podamos trabajar desde la comisión articuladamente con la Secretaría y pudiéramos ser partidarios a nivel nacional, porque como ella misma lo expresaban, a nivel nacional no existe una ruta que reconozca este ejercicio de acoso sexual en espacios públicos y por qué no Yopal puede ser un ejemplo que se pueda llevar a cabo dentro de unas prácticas positivas a nivel país como pioneros de este ejercicio. Nuestra secretaria Marcela, comprometida con estos escenarios, nos acompaña siempre en esos ejercicios y sé que esto de lo que vamos a pactar el día de hoy en esta comisión, tanto institucionalidad como consejo municipal, logrará beneficiar a todas las mujeres y hombres de nuestro territorio. Muchas gracias. Mucho gusto. Procedemos a dar el uso de la palabra si alguien desea intervenir. Compañeros concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Ángelo Castellanos. Gracias, señora presidenta. Dándole las buenas tardes y la bienvenida a las representantes de la colectiva, las polas, a la administración, a los ciudadanos que puedan seguir la transmisión de la sesión de la Comisión Legal para la Equidad de Género y por supuesto a Josué y a la señora secretaria, bienvenidos una vez más al recinto. Yo creo que la cartografía que hoy nos presentan nos ayudan a nosotros como consejo a seguir conociendo el contexto real de lo que es nuestra sociedad. El hecho de que nosotros hoy tengamos una credencial no es precisamente un sinónimo de que logremos conocer todo lo que sucede de puertas hacia afuera. Y lo primero que hay que hacer es reconocer precisamente todos los tipos de violencia. Hoy nos enfocamos en algo muy importante y delicado, que es responsabilidad conjunta del consejo, de la administración y de todos los actores que tengan la posibilidad y la capacidad de ayudar a mitigar todo este tipo de violencias que se presentan. Y la violencia sexual es una de las que quizá ustedes hoy nos presentan una encuesta de 523, pero si seguimos ampliando estos porcentajes, estoy seguro se van a seguir disparando. Y en ese orden de ideas, a lo que voy es que es responsabilidad de todos nosotros tener la capacidad de enfrentar y afrontar y buscar las estrategias para disminuir quizá una de las formas de violencia con mayor índice en la sociedad, que es la violencia sexual, expresada en todas las formas que ustedes de manera técnica y nos han podido expresar en esta cartografía. Y si queremos seguir aunando en los tipos de violencia, hoy las mujeres vienen siendo víctimas de todo tipo. Hace poco menos de 20 días conocíamos un caso de una chica cuya vida fue raptada de la forma más vil en el municipio, en la capital del departamento, la profe. Y días antes, casi 20 días antes de este lamentable suceso, en estos micrófonos les comentaba lo de la niña de Neiva, si no estoy mal. Y si seguimos retrocediendo, llegamos a Juliana Zamboní y llegamos a todas las mujeres que hoy vienen siendo víctimas de esta forma de violencia, que es arrebatándoles la vida, el feminicidio, que hay que decirlo con nombre. Y hoy conocíamos otro caso, compañeros, que viene sucediendo en Villanueva, el maltrato infantil, que se presenta incluso desde las primeras etapas en un jardín. Y aprovecho la ocasión y los micrófonos para presentar el rechazo contra este acto de violencia contra la menor María en un jardín infantil por parte de su tutora, de su cuidadora. Y en este momento, junto al equipo jurídico, estamos realizando los oficios, señora presidenta, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación Departamental para que se investigue este acto de violencia que no se puede permitir contra los niños, ni contra las niñas, ni las mujeres, ni ningún ciudadano a cuya integridad esté siendo violentada. Y es ahí a donde voy, es que tenemos que tener la capacidad como actores cívicos
y políticos y representativos de poner en marcha todos los canales que nos permitan salvaguardar la integridad de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas y de todos los ciudadanos del municipio y del departamento de Casanare. Entonces, yo les quiero agradecer. Quizá no conocemos tan a fondo la situación como de manera juiciada la colectiva lo hace, pero que sí sea la ocasión para agradecerles y seguir invitándoles, Josué, a que el otro año que asumimos la presidencia del Consejo Municipal, pues nos sigan acompañando y sepan que siguen teniendo los micrófonos abiertos y todo el equipo del Consejo Municipal para apoyar estas iniciativas que nos ayuden a recuperar el tejido social, la dignidad, pero sobre todo a salvaguardar los intereses y la integridad de las mujeres, de los niños y de las niñas y de todos aquellos que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, incluida la violencia sexual. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Con mucho gusto, concejal Ángelo. Continuamos con las intervenciones. Tiene el uso de la palabra la secretaria de Desarrollo Social, la doctora Marcela Hernández. Buenas tardes para todos. Para mí es un placer acompañarlos y ver un grupo tan joven de mujeres entregando cifras tan reales y haciendo un estudio tan juicioso y tan detallado de una realidad que en este momento no solo vive Yopal, vive todo Colombia, y creo que es una realidad que hace mucho tiempo la mayoría de las mujeres tratamos de que la escuchen a gritos heridos. Ningún tipo de violencia es justificable, pero creo y estoy muy de acuerdo con mi equipo de trabajo, con Josué, que siempre ha sido un abanderado, con la ingeniera Gisela, que ha estado muy presta y muy pendiente a las acciones que se están desarrollando a través de la Secretaría de Desarrollo Social y sobre todo a través de la Dirección Mujer, que tiene la competencia, que hay que desarrollar las acciones de empoderamiento de las nuevas masculinidades. Creo que la mayoría de los jóvenes hoy entiende que el respeto es primordial, que la paridad en todos los papeles de la sociedad es la solución cultural que necesitamos para que se transforme y podamos superar esos niveles de violencia que están a tope, que realmente nosotros no alcanzamos a más. El diagnóstico que ustedes nos dan es un insumo muy, muy importante y se los agradezco hoy públicamente ante todo el Consejo y ante todos los presentes, porque es una base fundamental para que nosotros podamos empezar a identificar en dónde tenemos que impactar. Como muy bien lo decía Josué, es de vital importancia empezar a verificar qué se está haciendo en las aulas de clase, en las instituciones educativas, y formar actores de cambio social desde la primera infancia. Hace unos días estábamos hablando a través de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, de cómo empezar a cambiar ese chip en los niños, de que ellos también son actores importantes para que empiecen a identificar las violencias y puedan activar rutas. Nosotros hemos hecho un trabajo que tal vez no es muy visible, pero que ha sido muy satisfactorio para nosotros, porque nosotros hoy en día sí podemos decirle que hay niños de 7 años que están activando rutas de atención y están identificando cuando sus propios compañeros han sido víctimas de diferentes violencias, y ellos mismos buscan a las pedagogas y a las psicopedagogas de sus colegios y activan la ruta. Pero eso quiere decir que algo sí está quedando en sus cabecitas frente a la promoción y prevención que nosotros hemos llevado. Creo que es importante resaltarlo, pero también creo que es importante seguir fortaleciendo esos escenarios. Creo que ustedes como jóvenes son fundamentales, porque creo que ustedes en este momento están siendo partícipes de muchos escenarios y están tratando de alzar su voz para que sean escuchados y para que vean que no es solo estar por estar, sino que es estar haciendo cambios. No solo venir a decirnos hay 1000 necesidades y 100.000 problemáticas. Es decir, cómo las identificamos y cómo vamos a empezar a trabajar en ellos. Comunidad, instituciones, agremiaciones, dependencias, todos somos actores sociales. Y creo que ustedes han tomado hoy la vocería por las mujeres de Yopal.
Creo que hoy es un llamado muy importante que ustedes nos hacen y al cual estoy completamente comprometida, no solo como madre, no solo como funcionaria, sino también como madre. Yo quiero que de aquí a mañana, y lo hablábamos con nuestros compañeros, con los que ya somos padres, de aquí a mañana nuestros hijos, por lo menos en mi caso, que soy hija de un niño, quiero que mi hijo sea un completo caballero, pero no un caballero de esos que nos pintan en todos los cuentos de hadas, un caballero en todo el sentido de la palabra, que sepa tratar y expresarse sin ofender, que sepa cómo decirle cuando ellas quieran que es bonita, explicarle y no hipersexualizarlo. Y nosotros hablamos mucho con la ingeniera Gisela de ese tema porque coincidimos en que las dos somos madres de niños y decíamos cómo empezar a inculcar con papás llaneros también para que cambien ese chip de que los niños tienen que ser recios, tienen que ser… No, hay muchas formas de tener nuestra cultura y hay muchas formas de mejorar nuestra cultura. Y creo que es el llamado que ustedes están haciendo y quiero seguir trabajando con ustedes. Creo que vamos a empezar a articular mucho más con la Dirección de Juventud, con la Dirección Mujer, para que nos enseñen también cómo llegar a los jóvenes. Creo que lo están haciendo muy bien con Josué, pero creo que los diferentes programas también tienen que ser vinculados en la estrategia de hacer llamado a los jóvenes y empezar también que ustedes nos empiecen no solo a socializar acá en este recinto, sino que también lo empecemos a socializar a la gobernación, a los comités de mecanismo articulador. Creo que hoy estaban citados, concejal, usted no me deja mentir, pero creo que es un llamado a que todas las dependencias tenemos diferentes formas de empezar a desenredar esta pita que está tan apretada y empezar a buscar las acciones que desde nuestras competencias podamos empezar a lograr para hacer la diferencia. Les agradezco mucho cada una de sus intervenciones. Creo que son muy importantes todas y creo que este diagnóstico es básico para que también oficiemos a la gobernación y al Observatorio de la Mujer para empezar a que ellos incluyan estas cifras que son, y creo, y me atrevo a no, a decirlo sin equivocarme, creo que están mucho más actualizadas que las que hay en el mismo observatorio. Entonces, creo que también debemos plasmarlo desde allí. Sé que desde allí hay unas excelentes voluntades, unos funcionarios que están dispuestos a escuchar y creo que nos podemos articular con ellos para hacer acciones importantes junto con su colectivo. Muchas gracias por su tiempo, por tomarse en esta tarea tan estudiada y tan juiciosa, porque sé que es de tiempo, de trabajo, de dedicación, y creo que esos son los liderazgos que valen la pena resaltar, concejal. Creo que estos son los liderazgos que valen la pena traer a un recinto tan importante como es el Consejo Municipal de nuestra capital, y creo que ustedes son las llamadas a que empiecen a abanderar este proceso. Entonces, de parte de la Secretaría, con todo el cariño, el respeto y la admiración del mundo, las voy a estar esperando para acompañarlas y elevar este diagnóstico a la Gobernación de Casanare. Yo acompaño la mesa de trabajo y me comprometo con eso, para que también desde la Secretaría de Desarrollo Social Departamental podamos elevar esto al observatorio y empezamos a acompañar los procesos para que desde allí empecemos a destinar recursos que puedan promover y prevenir las violencias basadas en género en nuestro municipio. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Celebramos esa disposición que tiene para con la colectiva y continuamos con las intervenciones. Tiene el uso de la palabra nuestra patrulla púrpura. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Les quiero agradecer mucho porque la verdad este es un insumo para nosotros. Como lo decían ya antes, ya tenemos como una parte a la que podemos dedicarnos y enfocarnos. Ya sabemos que es una herramienta más para trabajar. Y lo que ustedes decían es muy cierto, lo normalizamos y todos en alguna vez, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido el acoso, pero simplemente nos quedamos callados porque me da vergüenza contarlo en mi casa, yo soy un policía, no puedo aceptar que algo así me pasó. Entonces, sí, es muy bueno saber que a veces lo dejamos pasar por no agrandarlo, pero que no debería ser así. Debemos poner un punto de referencia y empezar a luchar por cambiar todas esas cosas y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y creo que es de resaltar ese trabajo que viene haciendo la Patrulla Púrpura, que si bien, pues, a pesar de esa gran demanda que ellos tienen, hacen siempre lo que está en sus manos. Son dos personas que están todo el tiempo atendiendo esos casos de violencia de género y que a veces pues no dan abasto y que es entendible. Y por eso es ese llamado a las administraciones, ese llamado a que podamos fortalecer la Patrulla Púrpura para que cada vez puedan llegar a más hogares y puedan precisamente mediar este tipo de violencias en nuestro municipio. Continuamos, compañeros, con las intervenciones. No habiendo, bueno, tiene el uso de la palabra la doctora Gisela, directora de la Mujer de Desarrollo Social. Buenas tardes para todos. Inicialmente también las felicito por ese trabajo tan... ¿Ya? Sí, ya. Ese trabajo tan visible, la apertura de ese informe que ustedes realizaron, que fue el 12 de noviembre, fue sumamente conmovedor y tuvieron también un compromiso también con el caso que comentó el concejal sobre Jennifer. Creo que hoy también nombro una muerte de una mujer en Agua Azul, que fue este sábado en la tarde, que nuevamente en este caso no fue feminicidio, pero sí fue una violencia. Fue feminicidio, pero un caso político más que todo, fue temas un poco más profundos. Hoy quiero resaltar que en este año tenemos un compromiso articulado, un trabajo articulado interinstitucional, tanto con la gobernación como con el consejo y la administración. Entonces queremos, aparte la población social, que está unida trabajando por este tema de violencia. También la doctora Marcela hablaba sobre el tema de que yo también soy madre de un niño, en este caso tiene 1 año, por lo tanto es muy importante enseñarles el valor, el respeto. Veía un video realmente que me conmueve mucho y se lo exponía a mi esposo, que el tema y el trato hacia tu pareja, hacia tu madre, hacia tu hermana, hija y demás, viene una lucha que es en la lucha del hogar prácticamente. Eso se enseña, se fortalece, se direcciona y últimamente pues realmente la población, la sociedad viene direccionada con diferentes culturas y más que todo al machismo, pero depende de nosotras como madres también direccionar estas nuevas juventudes para que más adelante podamos erradicar este tipo de violencia. El compromiso con toda la institución administrativa está arraigado desde ahora y desde siempre. Entonces, para que por favor articulemos entre el director, el ingeniero Josué, la doctora Karen, la doctora Marcela, que estamos completamente comprometidos a erradicar y a generar las diferentes estrategias y campañas para que podamos fortalecer esos espacios y más que todo ver el mapa de calor que ustedes han expuesto, que es un trabajo muy adelantado, que nos están dando una herramienta y un inicio para comenzar a trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por su intervención y yo creo que todos, perdón, doctora Gisela, de la costumbre, pero agradecer por también esa voluntad de querer vincular a la colectiva. Yo creo que todos coincidimos en eso, que es importante que ustedes que se dieron a esa ardua tarea, porque primero pasar esta iniciativa, ser beneficiarias del Fondo Lunaria, para poder llevar a cabo su cartografía, creo que es la muestra de que se quiere hacer un trabajo importante, que se quiere impactar a las comunidades y de igual manera estaremos ahí atentos a que podamos articular y podamos llevar esas estrategias a la comunidad. Si bien hablábamos ahora con la doctora Marcela también, para que este tipo de activismo que se viene realizando no sea solamente en estos días que son declarados por la ONU, sino que sean constantes, que la comunidad conozca esas líneas de atención, que nos acompañen a esos patrullajes que se han venido haciendo y poder todos ser esos agentes de cambio, que podamos conocer esas líneas de atención, que protejamos a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores que también son víctimas de violencia y que podamos vivir en una comunidad de cero tolerancia contra este tipo de actos de violencia. Entonces, nuevamente agradecerle
No habiendo más intervenciones, cerramos la sesión y seguimos invitando a tener el uso de la palabra. Perfecto. Sigue, por favor. Ok, gracias. Nada, pues nosotras realizamos este ejercicio, la colectiva Las Polas realizó este ejercicio de manera voluntaria, ninguno de nosotros trabaja en este tipo de temas, solamente fue como motivación por el hecho de ser mujeres y haber sufrido de acoso sexual en diferentes etapas de nuestra vida. Al realizar este informe, nosotras adquirimos una responsabilidad para poder difundir y socializar los resultados y por lo tanto también nos parece importante formalizar la entrega del mismo al Consejo. Entonces, en mis manos tengo un acta de compromiso interinstitucional en donde se formaliza la entrega del informe. No sé si la lea completa o bueno. Bueno, entonces, pues nada, acá lo que queremos es crear un compromiso interinstitucional en el que un representante de cada institución o desde su rol como funcionario nos ayuden a promover la importancia de poder combatir el acoso sexual en el espacio público. Y nada, pues esa es la intención del acta de compromiso. También tenemos el informe físico para quienes lo quieran leer, también está en la versión digital. ¿Algo más? Bueno, no, pues está el informe físico, pero se los puedo enviar por correo a los que quieran pues tener mucho más en las manos estas cifras, la cartografía y el análisis de todos estos resultados. Hacer énfasis en que sí, la educación es un pilar muy importante y muy básico para erradicar esto desde cero, pero también no recaer en que la víctima es la que tiene la responsabilidad de que esto cambie pues en su totalidad, ¿no? Sirve mucho educar, pero también esos esfuerzos se pueden ver muy en vano si los niños saben que es acoso, pero salen a la calle y siguen siendo acosados. Entonces, ¿qué pasa con las intervenciones que hacemos hacia los acosadores, ¿no? O decir solamente, no, pero es que no denunció o se quedó callada, no, que no recaiga la culpa en la persona, sino también ver qué rutas hacemos para que la persona no tenga miedo a denunciar el acoso o no sienta pena o no sienta culpabilidad y pues que la ruta sea efectiva, ¿no? Tener dos como funcionarios en la patrulla púrpura solamente, pues muestra mucho, digamos, la importancia que como municipio le estamos dando a la violencia de género en el departamento. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo sí les recibo el informe en físico y aparte magnético para poderle compartir a los demás concejales y que ellos puedan hacer una lectura juiciosa y se comprometan también a apoyarnos en estas luchas tan importantes. Entonces, señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Compañeros concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios. No habiendo más intervenciones, se cierra la sesión.